El monte Hermón se alza imponente en el extremo norte de Israel, una masa de roca y nieve que domina el horizonte con una presencia casi sobrenatural. Desde sus laderas se observa el nacimiento del río Jordán, los valles fértiles y las antiguas rutas que conectaban civilizaciones. Durante milenios ha sido una frontera natural, un punto estratégico, un símbolo geográfico. Pero para ciertos textos antiguos, fue mucho más que una montaña. Fue el escenario de un juramento que, según el libro de Enoc, marcó el inicio de una rebelión que cambió la historia humana para siempre. Para comprender la magnitud de lo que esta tradición afirma, debemos retroceder al mundo antiguo. Un mundo donde cielo y tierra no estaban separados, sino interconectados en la imaginación religiosa de las civilizaciones. En ese contexto, los ángeles no eran figuras decorativas, eran fuerzas activas, mediadores entre dimensiones, guardianes del orden divino. El libro de Enoc nos introduce a un grupo particular de ángeles, llamados los vigilantes. Su función era observar a la humanidad, vigilar el desarrollo de la creación, custodiar sin intervenir. Pero algo se fracturó. El texto describe cómo, al contemplar a las hijas de los hombres, estos vigilantes sintieron deseo. No fue un impulso aislado ni accidental, fue una decisión colectiva. Su líder, Shemihaza, temía enfrentar solo la responsabilidad de tal acto. Por eso propuso un pacto, un juramento que los uniera a todos en la transgresión. 200 ángeles ascendieron a la cima del monte Hermón y allí sellaron su compromiso. No retrocederían, no se traicionarían entre sí, descenderían a la tierra y tomarían mujeres humanas. El nombre Hermón, según el texto, quedó asociado a ese juramento. Aquí comienza el punto de ruptura. La tradición describe que estos ángeles no solo se unieron a mujeres humanas, sino que también enseñaron conocimientos que hasta entonces pertenecían al ámbito celestial. Azazel enseñó la fabricación de armas y la manipulación de metales. Otros enseñaron astrología avanzada, conocimiento de las estrellas, hechicería, fórmulas ocultas y técnicas de embellecimiento que alimentaban el orgullo y la seducción. Lo que podría interpretarse como avance tecnológico, el texto lo presenta como corrupción prematura. La humanidad comenzó a desarrollarse rápidamente, pero ese desarrollo no vino acompañado de madurez moral. Las armas se multiplicaron, la violencia creció, la guerra dejó de ser tribal para convertirse en devastadora, y entonces nacieron los Nefelem, gigantes. El libro de Enoc los describe como seres colosales, cuyo tamaño y fuerza superaban la capacidad de la tierra para sostenerlos. Consumían cosechas enteras, agotaban recursos y cuando el alimento escaseó, la violencia se volvió interna. La narrativa insiste en que la tierra clamó ante Dios. Aquí el relato adquiere una dimensión cósmica. Los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel observan el caos desde el cielo. Presentan la situación ante el trono divino. El juicio no es inmediato, destrucción indiscriminada, es estructurado. Rafael recibe la orden de atar a Azazel en el desierto, en oscuridad, hasta el día final. Miguel debe encadenar a Shemihaza y a los otros vigilantes bajo la tierra. Los gigantes serán destruidos y la tierra será purificada con agua. Este detalle transforma la comprensión del diluvio. En el Génesis, el diluvio aparece como respuesta a la maldad humana. En el libro de Enoc, es respuesta a una corrupción que comenzó en el cielo y alteró la estructura misma de la creación. El monte Hermón, entonces, no es simplemente una montaña, es el símbolo del límite cruzado, el lugar donde cielo y tierra se mezclaron en una unión indebida. Pero el impacto de esta tradición no terminó en el período en que fue escrita. Durante el Segundo Templo, estas ideas circulaban ampliamente en el judaísmo. La angelología, desarrollada en Enoc, influyó en la literatura apocalíptica. La epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, menciona ángeles que abandonaron su morada y están reservados en prisiones eternas. Muchos estudiosos ven en esa frase un eco directo de la tradición de los vigilantes. Esto significa que la historia asociada al monte Hermón no era una fantasía marginal, era parte del tejido teológico de comunidades antiguas. Con el tiempo, el proceso de formación del canon bíblico llevó a la exclusión del libro de Enoc en la mayoría de tradiciones.
no fue destruido oficialmente. Fue considerado útil, pero no inspirado, en el mismo nivel que otros textos. Sin embargo, sobrevivió en la iglesia etíope y en fragmentos dispersos. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 confirmó la antigüedad de Enoch en fragmentos en arameo. Demostraron que circulaba antes del cristianismo. Esto obligó a los estudiosos modernos a reconsiderar su influencia. Hoy, el monte Hermón sigue allí. Sus cumbres siguen cubiertas de nieve en invierno, pero bajo su presencia geográfica yace una tradición que afirma que allí comenzó una rebelión celestial. ¿Es literal? ¿Es simbólica? Es una forma antigua de explicar el origen del mal estructural. El debate continúa, pero lo que es indiscutible es que la narrativa del monte Hermón ofrece una lectura distinta del Génesis. Amplía los breves versículos sobre los hijos de Dios. Presenta el diluvio como corrección de una fractura cósmica y deja una pregunta inquietante. Si el mal tuvo un origen celestial, además de humano, entonces la historia del mundo no es simplemente moral. Es espiritual, es estructural. Es una batalla entre órdenes. El monte Hermón representa ese punto de quiebre, el momento en que la creación se desvió de su diseño original, según esta tradición. Quizás por eso el relato sobrevivió, porque intenta responder a una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿cómo comenzó realmente el mal? No con una serpiente solamente, no con una simple desobediencia humana, sino con una rebelión más amplia que involucró tanto el cielo como la tierra. Y si eso es cierto, entonces lo que ocurrió en el monte Hermón no fue un episodio aislado en la antigüedad. Fue el inicio de una narrativa que aún resuena cada vez que tratamos de entender el sufrimiento, la violencia y la corrupción que atraviesan la historia humana. La montaña permanece en silencio, pero la tradición que la rodea sigue hablando. Y quizá lo que ocurrió allí cambió la historia más de lo que imaginamos.